Buenos días tengan cada uno de ustedes. Somos el grupo B2 del curso Normas Internacionales de Auditoría. A continuación desarrollaremos las normas referentes a la evidencia de auditoría, de entre las cuales tenemos las siguientes: NIA 230, documentación de auditoría; NIA 500, evidencia de auditoría; NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas. Las personas que integran el grupo son Héctor Giovanni Reyes, Héctor Francisco Shep, Francisco Joel Wosicay, Josué Isaí Pelis. Norma Internacional de Auditoría 230, documentación de auditoría. La Norma Internacional de Auditoría 230 se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor en la preparación de la documentación de auditoría de estados financieros, así también las disposiciones legales o reglamentarias que pueden requerir documentación adicional a la establecida en un proceso de auditoría. La naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría corresponde al cumplimiento de los requerimientos en los que se proporciona la evidencia del auditor para que concluya sobre la revisión de los objetivos globales de la auditoría. Dichos documentos evidencian que la auditoría se planificó y ejecutó adecuadamente conforme a la norma y requerimientos legales. La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, como son los siguientes: facilitar al equipo del encargo de la planificación y ejecución de la auditoría, facilitar a los miembros del equipo del encargo responsables de la supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades, y dentro de ellos permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo, mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras, realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la NIC 1, realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. Podemos decir que la realización de la auditoría permite, mediante la utilización de procedimientos adecuados, la detección de posibles irregularidades que eviten el adecuado desempeño de los resultados esperados. Objetivo. Esta NIA tiene como objetivo preparar la documentación que proporcione lo siguiente: un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Para efectos de esta NIA tenemos las siguientes definiciones: documentación de auditoría, registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente a auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. A veces se utiliza como sinónimo el término papeles de trabajo. Archivos de auditoría, una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, físicos o electrónicos, que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico. Auditor experimentado, una persona, tanto interna como externa a la firma de auditoría, que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, el entorno empresarial en el que la entidad opera y las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que la entidad opera. Requerimientos de la NIA 230. Dice: la preparación oportuna de la documentación de auditoría. El auditor debe empezar a preparar su documentación y al igual hasta finalizar el encargo. La documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. La preparación de documentación de auditoría de modo que facilite que un auditor con experiencia que no haya tenido conexión previa pueda entender la documentación. Deben de contener el momento de realización y extensión del procedimiento, quién lo hizo, la fecha en que se hizo, quién lo revisó. Los procedimientos deben contener conclusiones, los temas significativos y las conclusiones deben documentarse
Los papeles de trabajo deben archivarse oportunamente. La documentación de la auditoría puede registrarse en papel u otra forma electrónica. La documentación nos provee la evidencia en la que el auditor se basó para dictaminar, la evidencia en que la auditoría se planeó según la NIA y llegar a una conclusión que la auditoría cumplió con sus objetivos. ¿Qué se considera como una documentación de auditoría? Tenemos varios ejemplos: programas de auditoría, análisis, memorándums, resúmenes, cartas de confirmación, listado de comprobaciones, comunicaciones escritas o electrónicas, resúmenes o copias de registros de la entidad. Otros temas a documentar. En esta NIA también nos habla sobre las discusiones significativas, ya sea con la dirección, la administración o el personal o asesores, y el tratamiento de incongruencias significativas entre la información verificada y las conclusiones. Todos estos tienen que quedar documentados. Continuando con el requerimiento, documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evaluación de auditoría obtenida, este requerimiento también nos habla de la inaplicación de un requerimiento y nos indica que, salvo en circunstancias excepcionales, las NIAs exigen el cumplimiento de cada requerimiento que sea aplicable en función de las circunstancias de auditoría, ya que están diseñados para permitirle al auditor alcanzar los objetivos especificados en las NIAs y en consecuencia los objetivos globales del auditor. Un ejemplo de esas circunstancias excepcionales es cuando el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable de una NIA. El auditor documentará el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho requerimiento y los motivos de la inaplicación. Asimismo, nos indica que los requerimientos de documentación solo se refiere a los requerimientos que sean aplicables en función de las circunstancias. Por ejemplo, un requerimiento no es aplicable cuando las NIAs en su totalidad no sea aplicable. En este caso, si una entidad no tiene una función de auditoría interna, no aplicará la NIA 610. Y por último, este requerimiento nos habla de las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Nos indica que si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, el auditor documentará lo siguiente: A. Las circunstancias observadas, B. Los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales aplicados, y C. La fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en la documentación de auditoría. Y por último, la compilación del archivo final de auditoría. Hasta acá con la norma 230. Norma Internacional de Auditoría 500. Evidencia de auditoría. Esta trata sobre la evidencia de auditoría de estados financieros y la responsabilidad del auditor para diseñar los procedimientos para obtener evidencia suficiente y adecuada para conclusiones razonables en que basar la opinión. Esta NIA es aplicable a toda la evidencia de auditoría en el transcurso del encargo de auditoría. Otras normas aplicables con aspectos específicos se pueden mencionar la 315, la 570, la 520, la 200 y la 330. El objetivo del auditor en esta NIA es que pueda diseñar y aplicar procedimientos para que pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para alcanzar las conclusiones razonables en las que basar su opinión. Definiciones. En esta NIA tenemos las siguientes definiciones. Registros contables son asientos contables iniciales y documentación que genera la entidad cuando está procesando la información financiera. Adecuación, medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, la calidad de la información de evidencia que recauda el auditor. Evidencia de auditoría, información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Suficiencia, medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, es decir, la cantidad de información que puede tener el auditor.
experto de la dirección, persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad y auditoría. Esta persona o organización ayuda a la entidad a tener o a formar la información financiera. Requerimientos. El primer requerimiento que nos hace la NIA 500 es evidencia de auditoría suficiente y adecuada, la cual nos indica que el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Asimismo, la evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma. Asimismo, la evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección como cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información, por ejemplo, la negativa de la dirección a realizar una manifestación que se le haya solicitado, y en consecuencia esto también constituye evidencia de auditoría. Para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor puede hacer uso de diferentes procedimientos. Para mencionar los más importantes tenemos las fuentes de evidencia de auditoría. Esto nos indica que la información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor pueda utilizar como evidencia de auditoría puede incluir confirmaciones de terceros e informes de analistas. Y los procedimientos de auditoría también pueden ser los procedimientos de valoración del riesgo y procedimientos de auditoría posteriores que comprenden pruebas de controles y también los procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría? Los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos. Dentro de la información que se utilizará como evidencia de auditoría, la norma define las siguientes: evidencia interna, dentro de las cuales debe cumplir con información suficiente, completa y exacta, realizar pruebas de controles, información para procesos analíticos. Podemos decir algunos ejemplos como facturas de venta, nóminas, listados de mayor, cálculos de amortizaciones, entre otros. La información también se subdivide en evidencia externa, dentro de la cuales son las obtenidas directamente de terceros. Podemos citar extractos bancarios, confirmaciones escritas, escritos de la administración pública, informes de expertos independientes. La información debe ser fiable, debe contar con relevancia y debe contar con fuentes aplicando procedimientos de auditoría. La evidencia de auditoría es la información, documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. Selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. Una prueba será eficaz si proporciona evidencia de auditoría adecuada, de tal modo que, considerada junto con otra evidencia de auditoría obtenida o que se vaya a obtener, sea suficiente para los fines del auditor. Los medios a disposición del auditor para seleccionar dichos elementos son: A. La selección de todos los elementos, examen del 100%. B. La selección de elementos específicos. Y C. El muestreo de auditoría. Selección de todos los elementos. El auditor puede decidir que lo más adecuado es examinar la totalidad de la población de elementos que integran un tipo de transacción o un saldo contable. El examen del 100% es improbable en el caso de pruebas de controles. Sin embargo, es más habitual en las pruebas de detalle. El examen del 100% puede ser adecuado cuando, por ejemplo, la población está formada por un número reducido de elementos de gran valor.
Existe un riesgo significativo y otros medios no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada, o la naturaleza repetitiva de un cálculo o de otro proceso realizado automáticamente mediante un sistema de información hace que resulte eficaz, en términos de coste, un examen del 100%. Selección de los elementos específicos. El auditor puede decidir seleccionar elementos específicos de una población. Para la adopción de esta decisión, pueden ser relevantes factores como el conocimiento de la entidad por parte del auditor, los riesgos valorados de incorrección material y las características de la población sobre las que se van a realizar las pruebas. Muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría tiene como finalidad permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población sobre la base de la realización de pruebas sobre una muestra extraída de dicha población. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarias para resolver la cuestión y considerará, en su caso, el efecto de ésta sobre otros aspectos de la auditoría si a. La evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o b. El auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. Esta NIA trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de conformidad con la NIA 330, la NIA 500 y otras NIA aplicables, con respecto a determinados aspectos de las existencias, los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones. A. La realidad y el estado de las existencias. B. La totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad. Y C. La presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Dentro de los requerimientos de la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas, la norma define las existencias y dentro de las cuales se divide en evidencias materiales, que nos dice si las evidencias son materiales, el auditor deberá estar presente en su recuento físico para verificar la inspección de existencias, la observación del cumplimiento de instrucciones de la Dirección de Procedimientos de Registro y Control. Evaluación. Al evaluar las instrucciones y procedimientos de la Dirección con respecto al registro y control del recuento físico de existencias, se determinará la realización de actividades de control adecuadas, la fase en la que se encuentra el trabajo en curso, el tipo de existencias con que cuenta la entidad, los procedimientos utilizados para estimar cantidades físicas, el movimiento de las existencias entre las distintas áreas, así como del envío y recepción de existencias. Observación. Aplicación de los procedimientos de recuento de la Dirección facilita al auditor la obtención de evidencia de auditoría sobre las instrucciones y los procedimientos de recuento de la Dirección se han diseñado e implementado adecuadamente. Inspección. Facilita al auditor la determinación de la realidad de las existencias y la identificación de existencias dañadas u obsoletas. Pruebas de recuento. Localizando existencias seleccionadas se obtendrá evidencia de auditoría sobre la integridad y exactitud de dichos registros. En algunos casos puede no ser factible presentar el recuento físico de existencias. Esto se puede deber a factores tales como la naturaleza y ubicación de las existencias. En estos casos se podrá recurrir a procedimientos de auditoría alternativos como la inspección de documentación de la venta posterior de determinadas partidas del inventario adquiridas o compradas antes del recuento físico de la existencia.
Cuando el inventario es un rubro de importancia relativa con los estados financieros, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la revisión y presencia en los conteos físicos, evaluación de los procedimientos implementados para controlar y registrar los resultados de los conteos físicos e inspeccionar el inventario. De la misma manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor debe solicitar confirmación del tercero en cuanto a la existencia y condición del inventario y realizar la inspección y procedimientos necesarios. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y que pueden originar riesgo de incorrección material. Esta puede aplicar procedimientos de indagaciones a través de la dirección, otras personas de la entidad y asesores jurídicos internos. También puede aplicar la revisión de actas de reuniones de responsables que tengan que ver con estos litigios y reclamaciones y una correspondencia con asesores externos. Y también puede aplicar la revisión de cuentas de gastos jurídicos. Si el auditor considera que existe un riesgo de incorrección material, también debe aplicar el procedimiento de una indagación, que es una comunicación directa con los asesores jurídicos externos. Es una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor. Si por disposiciones legales o reglamentarias se prohíbe la comunicación directa con los asesores jurídicos, esto debe aplicar una carta de indagación específica en la cual se pone un listado de posibles litigios o reclamaciones y estos deben de responder al auditor. Si el auditor no consigue la evidencia suficiente que trate sobre estos litigios y reclamaciones, este podría expresar una opinión modificada. Manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se han revelado al auditor y se han contabilizado y revelado de conformidad al marco de información financiera aplicable todos los litigios y reclamaciones. Requerimientos. El primer requerimiento de la NIA 501 es información por segmentos, el cual nos dice que el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, mediante la evaluación de si dichos métodos pueden generar información acorde con lo requerido por el marco de información financiera aplicable y, en su caso, la comprobación de la aplicación de dichos métodos y, por último, la aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Este requerimiento también nos habla del conocimiento de los métodos utilizados por la dirección. Nos indica que dependiendo de las circunstancias, los siguientes son ejemplos de cuestiones que pueden ser relevantes para la obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para determinar la información por segmentos y de si dichos métodos pueden generar información a revelar acorde con el marco de información financiera aplicable. El primero es ventas, transferencias y cargos entre segmentos, así como la eliminación de cantidades entre segmentos. El segundo es comparaciones con presupuestos y otros resultados previstos, por ejemplo, el porcentaje de beneficio de la explotación con respecto a las ventas. El tercero, la distribución de activos y costes entre segmentos. Y por último tenemos la congruencia con periodos anteriores y la adecuación de la información revelada con respecto a las incongruencias.